Bien, muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Bienvenidos una vez más a una nueva transmisión. Bienvenidos a la Escuela Nacional de Capacitación y Actualización Profesional ENCAP. Hoy inicio de semana, lunes 8 de marzo del año 2021, ¿no? Continuamos con el desarrollo de las transmisiones en vivo, ¿no? Recordar, si te estás conectando por primera vez, ENCAP viene desarrollando cursos de lunes a viernes en diferentes áreas, ¿ya? Y el día de hoy estamos apreciando en pantalla el curso a desarrollar higiene industrial, ¿ok? Higiene industrial. Muy importante que le puedas dar me gusta a la página de ENCAP en Facebook para que de esta manera siempre te notifique Facebook sobre los horarios, los docentes, los cursos que se están desarrollando en vivo, ¿ya? Entonces no te olvides de darle me gusta y también la opción de seguir para que estés actualizado con las transmisiones en vivo. Eh, Vamos a estar con el curso de higiene industrial a cargo del ingeniero Luigi Fernández Hernández Troncoso, ya que va a estar a cargo de la sesión 1 el día de hoy y también este miércoles la sesión número 2 para poder profundizar también ese tema tan importante en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de COVID. ¿Ok? Así que cordialmente invitados. En la parte inferior tenemos el número para obtener la certificación también y los materiales, ¿no? El 951 42 88 84 para los trámites de certificación. Ya pueden escribir. Por otro lado, también no se olviden de ingresar sus comentarios desde qué ciudad nos están visitando el día de hoy, lunes, ¿no? O departamento también para los saludos correspondientes. Mientras por este lado validamos la transmisión desde los dispositivos móviles, ¿ok? Antes de dar inicio y darle pase también al ingeniero Luigi, muy importante, ENCAP tiene la página web, aquí está la dirección, encap.edu.pe, ¿no? Donde vas a poder encontrar más de 150 cursos disponibles para que puedas ya matricularte y también certificarte. Ahí está en el tema ambiental, en el tema de construcción, gestión pública, obras, entre otros cursos, así que te invitamos a que puedas visitar la página web. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ya para dar inicio, vamos a dar la bienvenida al ingeniero Luis Hernández Troncoso, ¿no? Estimado Luis, muy buenas noches. Coméntanos, por favor, brevemente, a manera de introducción, acerca de la higiene industrial. ¿Qué es la higiene industrial y para quiénes está dirigido este curso? Ya. ¿Qué tal? Ante todo, muy buenas noches a ENCAP, a todos los anfitriones el día de hoy. Bueno, tengo la oportunidad de dictar este curso de higiene industrial. Como sabrá, la higiene industrial es una rama de la rama de seguridad y salud en el trabajo. Dentro de la rama de seguridad y salud en el trabajo hay una rama de seguridad industrial y dentro de seguridad industrial está la rama de higiene. Como sabrán, higiene industrial es un curso muy amplio, muy extenso, el cual como es un curso de 2 horas, se va a tocar temas muy puntuales. En este curso está dirigido exclusivamente para aquellos que están incursionando en el mundo de la seguridad, aquellos prevencionistas que están implementando un sistema de gestión de seguridad. Como ustedes sabrán, la higiene industrial, la ley te lo exige de manera eh, de monitoreos, ya que las empresas hoy en día, la ley de seguridad y salud pide que las empresas se hagan de manera periódica los monitoreos, y ahora con la nueva normativa, la 001-2021, en la cual exige que este plan de higiene o estos programas de higiene estén atados a los planes de salud ocupacional. Es importante porque tanto higiene industrial como salud ocupacional tienen que ir de la mano para la vigilancia, el control y la prevención de aquellos agentes que puedan de alguna manera degradar la salud de los trabajadores. Genial. Gracias, Luis. Entonces ahí está la introducción acerca de la higiene industrial, ¿no? Para los que se están especializando en seguridad de salud en el trabajo, en SOMA también. Así que muy importante el curso que vamos a llevar a cabo el día de hoy y el día miércoles también a la misma hora con el ingeniero Luis. Bien, Luis, entonces ahora sí te doy pase para poder dar inicio, para que nos puedas compartir también tú las láminas. Ya está habilitada la opción de compartir. Mientras
indicamos a la persona para que puedan escribir y obtener su certificado. ¿Ya? Ahí está el WhatsApp que vamos a poner en este momento para la certificación y los materiales del curso de higiene industrial. A los que están conectados Listo. también desde otras ciudades, comenten también. Bien, Luis, y ahora sí, ya se puede apreciar las diapositivas, entonces podemos dar inicio. Ok, muchas gracias. Bueno, para comenzar, tenemos que tener en cuenta los conceptos básicos de lo que es prevención, riesgo, peligro, y de acuerdo a eso ya podemos estimar algunos conceptos básicos de higiene industrial. Como se dijo hace un momento, la higiene industrial es una rama que está dentro de una rama muy amplia llamada la seguridad industrial. Eh, para llevar este curso, primero debemos tener en claro lo que es los conceptos de peligro, riesgo y medidas de control. Como saben, el peligro es todo aquello, toda aquella situación, evento, persona capaz de obtener el potencial de hacer daño, mientras que la probabilidad es, perdón, el riesgo es la probabilidad de que el peligro se materialice. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, yo dentro de mi profesión también soy técnico profesional en electrotecnia industrial, pongamos un ejemplo, y uno de los peligros latentes en lo que es electricidad industrial es trabajar con corriente alterna. Entonces, el peligro es la corriente alterna, porque la corriente alterna tiene el potencial de hacer daño. Pero ahora, ¿qué tan posible es que la corriente eléctrica, en este caso la alterna, me pueda hacer daño? Eso se puede evaluar a través del riesgo, en la cual es la probabilidad de que el peligro se materialice. Entonces, ¿de qué va a depender del riesgo? De la probabilidad por la severidad. La probabilidad es la posibilidad de que un evento ocurra y la severidad es el daño, la gravedad. Por ejemplo, estamos hablando de lo que es electricidad o corriente alterna, entonces tendríamos que evaluar cuál es el voltaje, cuál es la intensidad de corriente, ¿no? Otros factores que evalúan la probabilidad sería la experiencia de la persona, el tiempo de exposición, los procedimientos. Entonces, de acuerdo a eso se determina la probabilidad del evento. ¿Qué tan posible es que me pueda hacer daño ese trabajo de interactuar con la corriente alterna? La severidad es el grado del daño. Si es un daño leve, un daño moderado o un daño grave, ¿no? Que incluso me puede ocasionar la muerte. Entonces, sabiendo estos conceptos básicos, podemos pasar a lo que es higiene industrial. ¿Qué es la higiene industrial en sí? Tal vez algunos lo conozcan. Es una rama de la seguridad industrial. La higiene industrial es la ciencia que se encarga de reconocer, medir y analizar y prevenir aquellos agentes contaminantes originados en el ambiente de trabajo que puedan generar enfermedades o disconfort en los trabajadores, afectando muchas veces la productividad. Anteriormente, estamos hablando de épocas muy pasadas, las empresas nada más se enfocaban en lo que era producir, 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 sea como sea. Y bueno, el quien les habla es ingeniero agroindustrial y durante un tiempo trabajé en lo que es producción. Muchas veces los ingenieros se enfocan en producir, sin tomar en cuenta de que están trabajando con personas, están trabajando con seres humanos, y los seres humanos no son lo mismo que una máquina. Y eso que la máquina muchas veces también tiene que pasar por un mantenimiento, mantenimientos preventivos, predictivos, porque la máquina también se desgasta. Entonces, el ser humano también, el cuerpo humano, tiene una tolerancia a ciertos factores. Entonces, nosotros cuando sobrepasamos esos factores, de alguna manera la degradación, ¿no?
no se manifiesta al momento, sino se va acumulando. Si analizamos bien, entonces, antiguamente solo se encargaban de producir y muchas veces al trabajador lo sobreexigían, muchas veces sin EPPs, sin análisis de riesgo, sin medir los factores que hay en el ambiente, porque tú sabes bien que una empresa a la hora de producir, ¿qué necesita? Mano de obra, materiales, equipos y maquinarias. Entonces, los materiales y los equipos y maquinarias tienen ciertos factores o ciertos componentes que de alguna manera pueden degradar la salud de la persona. Por ejemplo, a ver, acá está. Esta es la industria. Pongamos una industria de cualquier rubro, minería, hidrocarburos, construcción, ¿ok? Obviamente todos, por naturaleza, siempre buscamos trabajo, con el fin de que de alguna manera llevar un sustento en nuestros hogares. Entonces nosotros como trabajadores interactuamos dentro de esta empresa y realizamos actividades. Estas actividades están esquematizadas en diagrama de flujos, procesos. Y dentro de los procesos hay ciertos inputs. Para yo realizar este proceso y tener un producto final, yo necesito de ciertos inputs. Uno de ellos son los materiales o insumos, y estos materiales e insumos tienen unas características especiales, unos componentes. Yo voy a necesitar maquinarias para hacer la transformación del producto, voy a necesitar equipos. ¿Pero qué tienen en común estos? Como le dije, estos tienen una serie de componentes que pueden ser nocivos o pueden degradar la salud de la persona. En este caso, por ejemplo, los insumos químicos, de alguna manera tienen algunos componentes que pueden ser dañinos para la salud. Las maquinarias cada cierto tiempo se le tiene que hacer mantenimiento. Al interactuar con ellas, genera una serie de agentes que también pueden ser dañinos para la persona. Una máquina ruidosa, una máquina que vibre bastante, que vibre mucho, y estar expuesto a vibración también te puede hacer daño, generar humos, ¿no? Los equipos, como taladros, herramientas, las cuales de alguna manera generan riesgos disergonómicos, que de alguna manera te deterioran las articulaciones, los músculos, tendones. Entonces el trabajador muchas veces interactúa con todos ellos. Entonces, ¿qué ocurre acá? Muchas veces las empresas con tal de producir, no les interesa muchas veces la salud del trabajador. Al principio, cuando tú trabajes, no se va a presentar, ni lo vas a sentir, pero poco a poco eso se va a ir acumulando y va a generar lo que son las famosas enfermedades ocupacionales. Entonces, regresando nuevamente al concepto, la higiene ocupacional es la ciencia que se encarga de reconocer, medir, analizar y prevenir aquellos agentes contaminantes originados de los inputs que puedan generar enfermedades o disconfort en los trabajadores, afectando muchas veces la productividad. Cuando el trabajador a veces se siente incómodo, por ejemplo, el trabajo del vigilante, que trabaja 12 horas parado, 12 hasta 14 horas parado, y de alguna manera el estar en trabajo de pie prolongado puede de alguna manera generarte lo que son las varices, ¿no? O también deterioro en lo que es la cervical, la columna vertebral, ¿no? Las personas que trabajan en construcción, que muchas veces tienen que bajar el cemento, tienen que bajar la arena, están
al levantamiento de cargas, a material particulado. Esos son los agentes que de alguna manera la higiene industrial trata de identificarlos, medirlos y sobre todo buscar, analizarlos y buscar las herramientas o las medidas de control necesarias para de alguna manera evitarlos o de lo contrario minimizar su efecto a la salud de las personas. ¿Ya? Ya analizamos esto. Entonces, como se sabe, la persona está expuesta a riesgos ocupacionales. Eso es lo que justamente analiza la higiene industrial, los riesgos ocupacionales, estos agentes contaminantes que están presentes muchas veces en los ambientes de trabajo, generado muchas veces por los inputs, o bueno, por el mismo ambiente, ¿no? Y que de alguna manera degradan de manera progresiva la salud de las personas. Estos se clasifican, tienen una clasificación. Se clasifican en agentes físicos, agentes químicos, agentes biológicos, hoy en día eso está de moda, agentes de riesgo disergonómico y agentes psicosociales. Psicosociales, sí, también la salud mental es importante y hoy en día la salud mental está muy afectada, más por el tema del COVID. Por ejemplo, el día de hoy, bueno, yo soy coordinador de seguridad y salud del trabajo en una empresa de transporte interprovincial. Entonces, muchas veces los mecánicos están expuestos a agentes biológicos. ¿Por qué? Porque en el transporte muchas veces, ahora ya se está trabajando del 50 al 100%. Entonces, bueno, anteriormente no se hacía el examen de antígenos, sino que la persona subía y solo se le medía la temperatura. Entonces, había una alta probabilidad de que esta persona tenga COVID. Entonces, era muy difícil identificar. Entonces, muchas veces las personas estaban en el ambiente, estornudaban y muchas veces tosían. Posiblemente hasta algunos no estaban con la mascarilla puesta. Entonces, ustedes saben que el COVID de alguna manera tiene un efecto, se posiciona en las cosas más o menos a partir de 4 horas. Estamos hablando plástico, en metal más horas. Entonces, los mecánicos muchas veces al reparar, el bus venía y ellos tenían que subir. Entonces ellos muchos tenían miedo. Se sentían de alguna manera con un estrés, tenían miedo. ¿De qué? De poder contagiarse. Entonces, miren cómo los riesgos ocupacionales muchas veces interactúan, los agentes biológicos con los agentes psicosociales. Entonces, estos agentes muchas veces son acumulativos. Al principio no los puedes percibir, en un día no los percibes, pero conforme va pasando el tiempo, va de alguna manera afectando tu salud. Y en digamos, un lapso de 10 años, 15 años, ahí donde se hace notorio. ¿Ok? Entonces, muchas veces lo que es el plan de higiene ocupacional tiene que ir atado a lo que es el plan de salud ocupacional. Es muy importante que los médicos tengan a la mano el plan de higiene ocupacional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso, ellos analizan las enfermedades ocupacionales y van a ver aquellos factores que están generando estas enfermedades ocupacionales. Entonces, de acuerdo a eso, estimamos un plan para ver qué medidas de control se pueden implementar para eliminar o, en el peor de los casos, minimizar estos riesgos presentes en el ambiente de trabajo. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos agentes interactúa con el trabajador. Y es inevitable. A veces en el trabajo están presentes muchas de estas cosas, muchos de estos riesgos. Entonces, pero, ¿qué son los agentes físicos, los agentes químicos, biológicos? No los distingo. En el trabajo solo me envían a trabajar y yo no sé a qué estoy expuesto. Bueno, entonces acá este curso es un curso básico de higiene donde se te va a mostrar los lineamientos, ¿no? Para que tú puedas identificar estos agentes dentro de tu centro laboral.
Dentro de los agentes físicos tenemos el ruido, muchas veces, y eso, por ejemplo, donde yo trabajo hay bastante ruido. Por ejemplo, nosotros trabajamos en un taller de mecánica, donde muchas veces los mecánicos, sobre todo los de neumática, trabajan mucho con la pistola neumática, donde genera un ruido que te penetra mucho el oído. Que al principio tú puedes pasar por ese lugar y solo sientes un ruido que te fastidia. Pero el estar expuesto muchos días o muchas horas, empieza el oído a entumecerse. Y si tú sigues expuesto durante más tiempo, te puede generar hipoacusia o de alguna manera afectar el oído en tu equilibrio. El estrés térmico, el estrés por frío, por ejemplo, está presente en los trabajadores que hacen reparaciones de frigoríficos, compresores, refrigeradoras, aires acondicionados, el estrés térmico. Por ejemplo, yo hace tiempo trabajé en un laboratorio donde hacían fundición de metales, entonces el horno era un calor increíble. La radiación UV por ejemplo, los que trabajan en los exteriores, por ejemplo, de lo de construcción, muchas veces están expuestos a la radiación del sol, y algunos prevencionistas dicen de que la radiación UV no está presente cuando está un día nublado, y eso es mentira, porque la radiación UV, a pesar de que está nublado, siempre va a traspasar las nubes. La radiación electromagnética, lo que muchas veces trabajan en lo que es la construcción de torres de tensión, vibración. Por ejemplo, en donde yo trabajo, muchos de los pilotos están expuestos a vibración, humedad, iluminación. Los agentes químicos, que son partículas respirables o polvos respirables, ¿no? Por ejemplo, lo de construcción muchas veces, que están expuestos al cemento, al polvo, ¿no? Hoy en día ya no se utiliza el asbesto. Los humos metálicos, aquellos humos originados cuando el metal está expuesto a altas temperaturas, por ejemplo, los soldadores, cuando trabajan, ya sea en el esmerilado, las nieblas, el BOC o compuestos volátiles orgánicos, los que trabajan mucho en el área de pintura, los gases inorgánicos, por ejemplo, cuando se trabaja bueno, en el laboratorio donde yo trabajaba, se trabajaba mucho con el ácido sulfúrico, con el ácido clorhídrico. Entonces, al yo mezclar el ácido sulfúrico con agua, de alguna manera genera una reacción exotérmica y desprendían unos gases, los cuales de alguna manera eran peligrosos. Los pesticidas, organofosforados, organoclorados, derivados del fenoles. Entonces, estos compuestos químicos también, cuando se acumulan mucho en tu organismo, generan daños, ¿no? Los agentes biológicos, los virus, la bacteria, los mohos, esto mucho se presenta en los laboratorios, en las empresas de alimentos, también se presenta mucho en los hospitales hoy en día, el COVID-19. Este es el riesgo ocupacional mayormente presente en casi la mayoría de trabajos, por no decir todos, pero bueno, casi todos. Por ejemplo, en los bancos, definitivamente hay agentes biológicos. ¿Por qué? Porque la señorita muchas veces tiene que atender a la persona y muchas veces se reduce la distancia social, que es 2 metros. Entonces ahí hay un riesgo. Por eso la resolución ministerial 972 siempre te piden tener una distancia de 2 metros, y si no puedes, tu trabajo de alguna manera necesita reducir esa distancia por la naturaleza del trabajo, entonces se tiene que tener barreras protectoras físicas. ¿Ok? Los agentes psicosociales, esto también se presenta mucho en los trabajos. La doble presencia. Cuando se podría decir, tu cuerpo está aquí y tu mente está allá. Muchas veces cuando las personas están preocupadas, están pensando más en los problemas de su casa y en el trabajo, se desconectan, y ahí es donde generan lo que es los accidentes laborales.
el estrés laboral, eso está presente en todos los días, y ya no laboral, sino también en la calle, también todos están estresados y a todos nos consta, incluso a mí. El moving, que es conocido como bullying, pero en el centro laboral, incluso muchas veces dentro del moving está el hostigamiento y el acoso laboral o el acoso sexual, ¿no? Que hoy en día ya hay una ley que protege a los trabajadores, incluso ahora se les obliga a que las empresas tengan un comité ante acosos laborales y sexuales y hostigamiento, y es obligatorio, ¿no? El burnout, que también es un factor psicosocial, que de alguna forma es cuando la persona no está cómoda en el ambiente de trabajo porque sus capacidades o son muchas o son pocas a las actividades que exige el centro laboral. Pongamos un ejemplo, yo soy ingeniero y me ponen en un estudio de abogados. Definitivamente yo no cabría ahí porque yo no conozco, puedo conocer de leyes, pero no tanto como un abogado. Entonces, no me sentiría a gusto, no me sentiría bien, porque uno no es mi ambiente, no sabría qué hacer. Entonces, ahí se genera un burnout. Y la estima laboral. Dentro de los agentes de riesgo disergonómico está atado a la biomecánica del cuerpo. Por ejemplo, posturas incorrectas. Por ejemplo, en el trabajo de soldadura, los soldadores muchas veces tienen que hacer ciertas posturas para soldar, porque hay ciertas normas técnicas en los soldadores que les obligan que sí, para soldar a acero inoxidable, aluminio, tienes que adquirir ciertas posturas cuando el tubo está arriba de ti, está abajo de ti, porque mejora la eficiencia de la soldadura, ¿no? Eso sí me consta porque tengo un familiar que es soldador, ¿no? Y él me explica todo. Incluso lo veo en mi trabajo muchas veces, ¿no? El levantamiento de cargas. Por lo general se dice que el hombre, lo recomendable es 25 kilogramos en el hombre, y si está entrenado, 40 kilogramos, mientras que la mujer es 15 kilogramos. Eso también va a depender en qué postura se encuentra la carga muchas veces. Cuando nosotros levantamos desde el piso, nuestra columna vertebral genera un esfuerzo, ¿no? Y se esfuerza muchas veces nuestros discos, que al principio no lo vas a sentir. Para ti va a ser normal, sencillo, pero esto va acumulando y a los años se te puede generar una lumbalgia. Movimientos repetitivos, cuando estamos hablando más de 20 repeticiones por minuto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando hice un monitoreo ocupacional en una empresa de lejía, había un puesto en la cual su función era poner las tapitas de la lejía. Entonces, él tenía que hacer una rotación con la muñeca. ¿Cuántas rotaciones hacía al minuto? Bueno, 60, yo lo pude ver. Entonces, de alguna manera, nuestras articulaciones tienen un líquido que se va desgastando conforme tu articulación se va moviendo más rápido, o de alguna manera se va moviendo de manera continua, ¿no? El trabajo de pie prolongado, por ejemplo, los pobres agentes de seguridad que tienen que estar de 12 a 14 horas, de alguna manera deteriora. A la larga pueden tener varices o de alguna manera sentir deterioro en la rodilla. Esos son los riesgos ocupacionales que de alguna manera estudia la higiene industrial o la higiene ocupacional. Como sabrán, hay normativas internacionales y nacionales. Y según la ley 29783 y el decreto supremo 005-2012, te da una jerarquía. Por ejemplo, ¿qué hago? Si yo tengo una normativa, tengo el 024 y tengo la ley, ¿a quién hago caso? Entonces, por lo general, la ley te dice que si tú eres una empresa sectorial, definitivamente para ti lo que va a primar es la norma sectorial. Si yo soy una empresa, una minera, definitivamente para mí mi Biblia, mi norma que va a regir sobre mí,
es la 024. Si de alguna manera hay un concepto que se escape o de alguna manera hay algo que no me aclara, puedo recién acudir a la norma nacional, las normas nacionales. Si en el caso las normas nacionales no se encuentran o no cubre los conceptos que yo estoy buscando, recién puedo buscar a, a una normativa internacional. Pongamos un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en un grupo de seguridad y salud en el cual a un trabajador le querían hacer espacios confinados, en el cual carecía de estándares de seguridad. Prácticamente el señor lo querían bajar hasta una altura de 12 metros, que ni siquiera sabían qué gases habían, qué compuestas habían adentro, y de alguna manera lo querían mandar así sin alguna protección. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Entonces, el prevencionista de alguna manera buscaba en alguna normativa que se pueda apoyar porque en verdad no podía hacer ese trabajo, era súper peligroso. Entonces, de alguna manera, primero buscó la normativa sectorial, que es la de construcción. Luego de ello, pero construcción todavía no cubría las expectativas o no daba una explicación clara. Entonces, buscó las nacionales y luego de ello pasó a las internacionales. Así es la secuencia de una normativa nacional. Entonces, por ejemplo, en el caso de higiene industrial o higiene ocupacional, si nosotros queremos saber lo que es precisamente lo que son la higiene ocupacional, en el Decreto Supremo 005/2012 habla de que la empresa tiene que hacer monitoreos ocupacionales, que es una parte, ¿no? De la higiene industrial, de la higiene ocupacional, donde mide estos agentes o estos riesgos ocupacionales, los analiza, ¿no? No te dice una frecuencia ni te dice que lo haga un tercero. Solo te dice que lo puede hacer una persona especializada. O sea, una empresa puede hacer sus monitoreos, claro, lo puede hacer siempre y cuando la persona denote que es una empresa, una persona capaz y una persona especializada en ese tema, no hay ningún problema, lo puede hacer. Dentro del Decreto Supremo 005 se bifurcan dos. La Resolución Ministerial 375/2008, que es la resolución ministerial de los riesgos disergonómicos o aquellos agentes físicos presentes en el ambiente y donde te dan los límites máximos y mínimos permisibles, ¿no? Acá puedes encontrar vibración, ruido, puedes encontrar estrés térmico, puedes encontrar riesgos disergonómicos, mientras el Decreto Supremo 0015/2005 habla de los límites permisibles máximos de agentes químicos en el ambiente. El TBAA, el ESTEL, que eso ya lo vamos a ver la próxima clase. Hay normativas sectoriales que de alguna manera también hablan acerca de la higiene ocupacional, por ejemplo, el 024 minería, ¿no? Que incluso tiene sus estándares de higiene ocupacional. Y por último, menciono estos dos, la resolución ministerial 312/2011 y la resolución ministerial 571/2014, MINSA, que habla acerca de los protocolos de los exámenes médicos ocupacionales. Pero tú dirás, los exámenes médicos también es parte de la higiene, porque de alguna manera monitoreas la salud de la persona. Se podría decir, estás monitoreando el resultado que la persona ha interactuado con estos agentes. ¿Cómo está la persona? Si la persona de alguna manera se está deteriorando el oído, cómo está su capacidad respiratoria, su vista, ¿no? Y hoy en día el Decreto Supremo 001/2021 habla de que los monitoreos ocupacionales tienen que ir a la par con los estudios de salud ocupacional. ¿Qué quiere decir esto? Que para nosotros saber qué riesgos vamos a medir, nosotros debemos primero como input recibir un estudio médico o un estudio realizado por un médico ocupacional para ver qué, qué factores han afectado a la salud del trabajador o han deteriorado. Puede hacerse incluso una estadística y de acuerdo a eso se analiza qué factores debemos medir. ¿Estamos?
Comencemos con iluminación. Para esto, la iluminación, debemos saber conceptos básicos: flujo luminoso, luminancia, iluminación promedio. Se sabe que la iluminación, la unidad básica fundamental es la candela, ¿ok? Entonces, el flujo luminoso es la cantidad limitada de luz por una fuente luminosa en un segundo. La iluminancia es la relación del flujo luminoso incidente en una superficie por unidad de área, expresada en lux. La iluminación promedio es el valor dado por el promedio ponderado de las iluminaciones obtenidas en el centro de las superficies elementales que componen la superficie considerada. Entonces, muchas veces la iluminación viene determinada por la potencia de la lámpara en este caso, y de acuerdo a eso nosotros determinamos, con el flujo luminoso podemos determinar la iluminación promedio, el número de luminarias, la altura adecuada al puesto de trabajo, con el fin de que el trabajador pueda hacer su trabajo de manera óptima. Ahora, muchas veces dicen, no, el nivel mínimo de iluminación es 300 lux. Para todo. No, no es para todo. Es dependiendo. Muchas veces los puestos de trabajo van a requerir o van a demandar una mayor cantidad de iluminación. Por ejemplo, los de control de calidad de alimentos, necesitan una iluminación más fuerte. ¿Por qué? Porque la agudeza, su vista trabaja más, tiene que tener una agudeza visual más que el promedio de las personas. Los que trabajan en electrónica, en la soldadura de dispositivos electrónicos en las tarjetas, obviamente incluso debe de llegar a los 1000 lux. Por eso es importante esto. Como se sabe, la luz es un espectro, son ondas. Bueno, como se sabe, la luz, hay varios tipos de hay varios tipos de onda que emiten la luz, y emite la radiación solar, y uno de ellos es la radiación visible, la franja visible, como pueden ver, que es la onda que se genera de lo que es la luz solar, y de alguna manera puede percibirla nuestra visión. Entonces, esta luz visible, de alguna manera estos rayos visibles, a través de un prisma se genera una serie de colores. En sí, la luz es un espectro de colores, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Es muy fácil. Por ejemplo, bueno, la luz, algunos dicen que es de efecto ondular, efecto corpuscular, que viene en forma de paquetes o llamados cuanto, es dual. Bueno, esos son más o menos los conceptos químicos y físicos que se podrían decir. Al pasarlo por un prisma, se emite un espectro de una gama de luces, desde violeta, añil, azul, verde, amarillo, rojo. Entonces, cuando nosotros recibimos la luz del sol, esto se refleja en el cuerpo, ¿no? El cuerpo absorbe y refleja. Por ejemplo, yo estoy con polo celeste, entonces de alguna manera, bueno, en este caso, bueno, la luz nada más artificial, pero cuando yo estoy expuesto a la luz solar, la luz llega y mi polo de alguna manera captura esa luz, captura esa gama de colores, pero refleja el color celeste. Si tengo un polo de color rojo, de alguna manera captura la luz y refleja el color rojo. Pero ¿qué pasa cuando tengo un polo negro? Captura la luz y no emite ningún tipo de color. Por eso se dice que el color negro absorbe la luz, mientras que el blanco refleja todos los colores. Es por ello que muchas veces en los estudios de iluminación siempre se recomienda que las paredes de los recintos o de las oficinas sean de colores claros, porque de alguna manera reflejan la luz. Algunos lo pintan con colores oscuros, entonces como que no se ve muy opaco. No sé si a todos les ha pasado, pero por lo general se recomienda, ¿no?
y también se recomienda que en lo posible se utilice luz natural, ¿no? Acá tenemos unas formulitas, permíteme. Bueno, como se dijo, las unidades fundamentales es candela, definitivamente el flujo luminoso es lumen. Ese lumen es la cantidad de iluminación por es candela por estereoradianes. El estereoradianes es una unidad volumétrica que significa, más que todo significa, es como decir una esfera y de una esfera le sacas como una especie de casquete, una pirámide en forma, digamos, o sea, es como a la esfera le sacas una parte, una tajada, ¿no? Donde la base de la pirámide es ovalada, ¿no? Es el área del casquete sobre el radio de la esfera, partida desde un ángulo, ¿no? Entonces, el flujo luminoso se mide en lumen, mientras que la intensidad luminosa es denominada lux, que eso es lo que más miden los equipos de monitoreo, que es la cantidad de lúmenes por metro cuadrado. Entonces, la intensidad luminosa muchas veces se representa como la cantidad de lúmenes por la superficie aparente. Muchas veces la luz en un sitio puntual se explaya en forma de esfera, entonces muchas veces se utiliza el área de la esfera, pero cuando estamos hablando de un punto en una superficie, solo se utilizaría la intensidad luminosa como la intensidad, los lúmenes entre, por ejemplo, en la parte izquierda pueden ver la fórmula, como una fuente, de alguna manera proyecta una superficie en un punto y se desdobla en una iluminación vertical y en una iluminación horizontal. Entonces, por trigonometría, nosotros podemos saber que la iluminación vertical es la intensidad, de alguna manera, el flujo luminoso por el coseno de alfa, que es el ángulo que se forma por la distancia al cuadrado. ¿Cuánto es la distancia desde la fuente hasta el punto de iluminación? Mientras que esa es la iluminación horizontal, mientras que la iluminación vertical es el flujo luminoso por seno de alfa por entre la distancia al cuadrado, para que de alguna manera saber lo que es la intensidad luminosa, tanto vertical y horizontal. Y eso se utiliza mucho también estamos hablando de lo que es ejes transversal, longitudinales, en lo que es iluminación pública. Esto mucho utilizan los electricistas para determinar cuánto es la potencia del foco necesaria para iluminar una cuadra, una calle, ¿no? En sí, iluminación tiene muchas fórmulas, que bueno, el curso queda un poco pequeño, he tratado de hacerlo lo más compacto posible, ¿no? Ahora, la clase de iluminación lo clasificamos en iluminación natural e iluminación artificial. Por lo general, siempre cuando nosotros hacemos monitoreos de iluminación, siempre se recomienda que en los trabajos busquen la manera o la forma posible de trabajar con luz natural. Pero ahora, hay que tener un poquito de cuidado en la posición que pongas a la persona, porque muchas veces, bueno, me ha pasado incluso a mí cuando me han puesto en puestos laborales donde la luz va directo a mis ojos y se genera lo que es el famoso destello, ¿no? Cuando muchas veces nosotros estamos durmiendo y de alguna manera nos despertamos, prenden la luz de manera muy violenta, nuestro, nuestra pupila de alguna manera es como que recién se va acostumbrando digamos, a la iluminación, porque has cambiado de oscuro a iluminado de una manera brusca, y como que nuestro ojo no se adapta mucho. Entonces, muchas veces esos destellos de luz de alguna manera fastidian y de alguna manera hasta duele. Entonces, muchas veces es importante que tu escritorio lo ubiques en un lugar estratégico de manera que dé la luz, pero de alguna manera que no dé directamente los rayos del sol a tus ojos. Es importante. También es importante que eh, los ambientes de trabajo, en lo posible, sean colores claros, como blanco, crema, ¿no? No utilizar colores muy oscuros como azul, porque como te vuelvo a repetir, los colores mientras más oscuros
absorben más la luz. Si son negros, definitivamente absorbe toda la luz y no emiten, ¿no? No reflejan ninguna luz. Y tenemos la iluminación artificial, que bueno, ya lo conocemos todos, que es una iluminación generada, ya sea por corriente alterna o corriente continua, donde tenemos los focos incandescentes, los antiguos estos, que son de hasta de 100 watts, los focos fluorescentes, y estos los últimos son la nueva revolución, las luminarias LED. Digo la nueva revolución, ¿por qué? Porque de alguna manera los focos LED o las luminarias LED están compuestas de diodos LED, que son unos dispositivos, unos diodos definitivamente, en la cual nada más solo necesitan hasta 2 voltios para generar una luz bien brillante, pero es un diodo pequeñito. Imagínate, los diodos se ponen en serie y emiten una luz que de alguna manera, por ejemplo, te hago la equivalencia. Si supongamos que tengamos un foco de 18 watts, y emite una iluminación, bueno, no sé, ya de 300 lux. Pongamos un ejemplo, ¿no? Entonces, un foco o una luminaria LED de 8 watts, mira, genera la misma cantidad de iluminación. O sea, ¿cuánto de ahorro ha habido? 10 watts. Parecerá insignificante, pero si lo multiplicas por el número de horas, hay bastante ahorro. Y no solo bastante ahorro, sino de alguna manera es una luz bien intensa. Claro que no te genera fastidio en la vista, ¿no? No es una luz que de alguna manera te genera un destello, no es así. Entonces, yo siempre opto por la luz LED porque es ahorrativa y de alguna manera te da la misma intensidad que un foco o un fluorescente, ¿no? Ahora, también es importante diferenciar que los fluorescentes, mayormente los fluorescentes, trabajan con luz cálida o luz blanca. Entonces, cuando, por ejemplo, en los monitoreos de iluminación que yo iba con el luxómetro o el medidor de iluminación, por lo general siempre se recomendaba que los focos de luz cálida no tendrían que ir en los ambientes de trabajo donde haya más carga laboral. ¿Por qué? Porque la luz cálida de alguna manera te genera un cansancio, no te deja trabajar bien y de alguna forma te da sueño. Entonces, por lo general, siempre en los puestos de trabajo se recomienda luz blanca. ¿Cuál es la luz cálida? Por ejemplo, aquellos fluorescentes que generan una luz medio cremita. Eso mayormente más va en la sala de descanso, en la sala donde la gente espera, ¿no? Pero en los que son los ambientes de trabajo, por ejemplo, oficinas y todo eso, es recomendable mejor tener luz blanca, porque así de alguna manera el trabajador se siente de manera óptima, puede trabajar bien. Por ejemplo, estamos hablando de los niveles mínimos permisibles o niveles mínimos de iluminación en los ambientes de trabajo. Entonces nosotros tenemos la resolución ministerial 375. Para los monitoristas o higienistas ocupacionales, este es como la Biblia, ¿no? Entonces, primero yo tengo que acudir. Si de alguna manera el agente ocupacional no encuentro sus límites máximos o mínimos, recién puedo acudir a una norma internacional. Por ejemplo, en exteriores se recomienda como mínimo un nivel de iluminación de 20 lux. En interiores, almacenes, poco movimiento, pasadizos, escaleras, estacionamientos, 50 lux. Área de servicio al personal, en rudo de excepción, despacho, o sea, almacenes de alguna manera, 200 lux. Talleres, áreas de empaque, ensambles, aulas, oficinas, 300 lux. Talleres de precisión, salas de cómputo, áreas de dibujo, laboratorio, 500 lux. Talleres de alta precisión, de pintura, acabado, superficies, laboratorios de control de calidad, 750 lux. Área de proceso, ensambles, inspección, piezas, componentes y acabado con pulido fino, 1000 lux. Áreas de proceso de gran exactitud, 2000 lux. Como te puedes dar cuenta, mientras que el trabajo sea más preciso y requiere más exactitud, se necesita mayor cantidad de iluminación.
Por ejemplo, donde yo trabajo hay un área que se llama audio y video donde trabajan con tarjetas electrónicas, y muchas veces tienen que soldar, y los dispositivos son súper pequeños, un capacitor, un diodo Zener, un varistor, son súper pequeñitos, muy pequeñitos, incluso las letras, incluso muchas veces, por ejemplo, el varistor se confunde con el capacitor cerámico. Entonces, ¿cuál de los dos elijo? Entonces, dentro de los dispositivos hay unas letras, unos códigos, donde en la cual el mismo el técnico electrónico tiene que ver ese código para saber si es la diferencia entre un varistor o un capacitor cerámico. Porque si tú lo conectas donde no debe, puedes quemar la tarjeta electrónica. Y una tarjeta electrónica no es tan barata. Entonces, muchas veces se necesita bastante la precisión. Ahí tuvimos que ponerle unas luces LED y bajar la altura. No necesariamente para mejorar el nivel de iluminación es aumentarle la potencia, no necesariamente. Puedes bajar más, o sea, reducir la altura de entre el área de trabajo y la iluminación. Puedes también hacer eso. A veces nosotros hacemos eso, muchas veces, para de alguna manera no comprar luminarias más costosas que generen más potencia y de alguna manera generen más consumo de energía eléctrica, ¿no? Entonces es importante. Lo que es iluminación es muy amplio, hay un montón de fórmulas que después le voy a más o menos mostrar brevemente un Excel donde se ha diseñado para calcular el nivel de luminarias, la altura de las luminarias y sobre todo el número, ¿no? La cantidad. ¿Qué efecto puede producir la deficiencia lumínica? Cefalea, dolor de cabeza, definitivamente. Incluso a mí me ha pasado muchas veces el estar, ya sea en ambientes muy oscuros o muy iluminados, te genera dolor de cabeza. El que muchas veces te ponen en un ambiente de trabajo donde el sol te va directamente a los ojos es horrible, espantoso. Problemas de concentración, como te vuelvo a repetir, yo estuve en un ambiente, cuando no, bueno, recién me estaba iniciando en mis prácticas profesionales, mi jefe me puso en la ventana y toda la radiación solar me daba a los ojos. Definitivamente era algo espantoso, me fastidiaba, no me dejaba concentrar. E incluso mi jefe me decía, no, es tu parecer, ¿no? Por eso a veces algunos no comprenden mucho. Es importante que todos tengan unas nociones básicas de higiene ocupacional, eso sí lo recomiendo bastante, ¿no? Fatiga mental, cansancio visual, muchas veces cuando te haces esto, te arden los ojos, ¿no? Deslumbramiento, que muchas veces cuando te... Y eso también ocurre, por ejemplo, en los pilotos. Ellos también sufren mucho de deslumbramiento. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando manejas en carreteras, ellos manejan en carreteras y a veces es muy oscuro, pero después viene un bus con una iluminación que en verdad te irrita los ojos y te deslumbra, que hace que te cierren los ojos, y eso es peligroso, que un piloto pestañee es fatal, ¿no? Que esté llevando algo de 50 y tantas personas y que pestañee estando en un precipicio. Por eso todo el tiempo tomamos las medidas de control necesarias y los exámenes médicos a los pilotos para que de alguna manera sean pilotos idóneos, ¿no? Estrés térmico y estrés por frío. Acá hablamos de un principio termodinámico, el principio cero de la termodinámica, ¿no? Que todos los cuerpos de alguna manera buscan el equilibrio térmico, ¿no? Nuestro cuerpo también ocurre en procesos termodinámicos, porque siempre nuestro cuerpo busca igualarse a la temperatura del ambiente. Es algo natural en nuestro cuerpo, definitivamente. Cuando tú tienes mucho calor, por ejemplo, tu cuerpo empieza a sentir un fastidio y empieza a sudar, empieza a sentir un bochorno, te pones rojo muchas veces, es porque de alguna manera tu cuerpo busca igualarse a la temperatura del ambiente, ¿no? Incluso bueno, mi señor padre, era un poco gracioso porque él, sin saber termodinámica, él me decía, bueno, si sientes mucho frío, come un helado. Yo le digo, papá, estás loco, ¿cómo voy a comer un helado? No, sí, porque comiendo en el helado se te quita el frío. Bueno, aunque a veces también es un poquito complicado comer helado en frío porque te puedes enfriar, pero de alguna manera, al hacer eso, tú buscas igualar la temperatura de tu cuerpo a la temperatura del ambiente, ¿no? Eso es algo natural en nuestro cuerpo. Igual, cuando muchas veces nuestro cuerpo eh, está expuesto a temperaturas muy bajas, presentan unos síntomas.
empieza tu cuerpo a temblar por sí solo. ¿Por qué? Porque tu cuerpo, al mover las partículas o moléculas de él mismo, de alguna manera busca una agitación, busca calentarse de alguna manera o igualarse a la temperatura del ambiente. Fuera de eso, te baja la presión, se te pone pálido, la circulación se pone un poquito más lenta, pero justamente ese es el mecanismo de nuestro cuerpo, busca un equilibrio térmico y eso es natural. Pero ¿qué ocurre muchas veces? Muchas veces los trabajadores están expuestos a temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Por ejemplo, yo trabajaba en una empresa de telecomunicaciones donde muchas veces los trabajadores se iban a Puno, se iban a Cerro de Pasco, a La Oroya, donde las temperaturas, wow, llegaban a 15, no recuerdo qué de grados, incluso hasta nevaba. Entonces, de alguna manera los trabajadores no podían trabajar, algunos ya presentaban algunos síntomas de hipotermia, ¿no? Eh, Otros trabajadores que tenían se iban a Ica, ¿no? A hacer la instalación de poses y de alguna manera yo lo fui a supervisar y es espantoso el calor en Ica, ¿no? Es un calor intenso, sobre todo trabajar en un lugar árido donde justamente la arena captura el sol y lo refleja como si fuera un horno, ¿no? Entonces, al superar esas temperaturas que por lo general el cuerpo humano, la temperatura es de 37.5, pero cuando ya se empieza a superar hasta 37 máximo 38, cuando tú ya empiezas a superar eso, el trabajador ya puede sentir unas molestias o unas afecciones a su salud. Entonces es recomendable también monitorear estos factores de estrés térmico y estrés por frío, ¿no? Algunos conceptos básicos, el TGBH, ¿no? También conocida como temperatura de globo, el cual indica el valor que integra la temperatura de aire, temperatura por radiación y temperatura por humedad, integra 3 tipos de temperatura, exacto. Temperatura del globo, el cual mide la temperatura por radiación. Ahorita no lo vas a entender, pero después te voy a enseñar por qué se le denomina temperatura de globo. Temperatura del aire, el cual mide la temperatura del ambiente por un termómetro convencional de mercurio, y temperatura del bulbo húmedo, bueno, acá sirve para medir la temperatura de la humedad del aire. Este equipito que ves acá es el equipo que mide el estrés térmico. ¿Ves ese globito? Ese globito mide la temperatura del globo, lo que habíamos explicado. Mientras el equipito que está, bueno, no puede salir mi flecha, el equipito que está a tu mano, en la parte que está a tu mano derecha, dijimos que mide ¿qué? La temperatura de ambiente, ¿no? La temperatura de ambiente, y la del centro de algunos equipos miden la temperatura del bulbo húmedo, en otros casos la temperatura del bulbo seco. Si tu equipo de alguna manera mide la temperatura del bulbo húmedo bueno, acá en la fórmula te piden la temperatura del bulbo seco, de alguna manera con tablas psicométricas puedes hacer la conversión, ¿no? En donde yo trabajaba, bueno, tenía la dicha de que teníamos ese equipo y aparte teníamos un equipo más sofisticado que solo ponías en un ambiente de trabajo por unas 4 horas y ya te sacaba el TGBH, ¿no? ¿Cómo se hace esta fórmula? Bueno, en ambientes exteriores con carga solar, el TGBH o la temperatura del globo y bulbo húmedo se hace de la siguiente manera: 0.7 por la temperatura de humedad más 0.2 por la temperatura del globo más 0.1 por la temperatura del bulbo seco, ¿no? Mientras que en ambientes exteriores sin carga solar o bajo techo sería 0.7 temperatura de la humedad más 0.3 temperatura del globo. Pero los equipos sofisticados ya te miden ese parámetro, ¿no? Estos parámetros mayormente al finalizarlo te salen unidades de grados Celsius. Entonces, los límites
permisibles o los límites máximos los encuentras en la resolución ministerial 375, y eso también va a depender mucho del monitorista, ¿no? Del monitorista para que vea, primero la carga de trabajo y el clima, qué tan aclimatado es. Entonces, por ejemplo, supongamos, ¿no? Yo voy y quiero hacer el monitoreo de estrés térmico a un grupo de trabajadores de instalación de postes de media tensión, no sé, pongamos así, ¿no? Entonces, yo al supervisarlo veo que tiene un 75% de su jornada de 8 horas, un 75% de trabajo y 25% descansan. Entonces, más o menos haciéndola. Entonces, veo también la carga. Bueno, instalar postes es una carga bien pesada, definitivamente, porque tienes que cargar postes, hacer izaje, cargar cables. Entonces, el clima, o sea, si está aclimatado, hace mucho sol, o si no es aclimatado, un clima templado, pero cuando yo lo fui a supervisar era aclimatado, hacía mucho sol, un sol increíble. Entonces, por lo general es recomendable que el límite máximo en el cual ellos pueden laborar es de 27.5 grados Celsius. Es así como se determina. Entonces tú al hacer el monitoreo y ves que el valor que tú arrojas es superior a este, entonces estamos en un ambiente que no es bueno para el trabajador y que de alguna manera eh, puede ocasionar algunos problemas en la salud, ¿no? Cuando una persona está expuesta a estrés térmico, bueno, que lo vamos a ver ahorita en estrés térmico, presenta una serie de síntomas o cuadros, ¿no? Entonces, es así como se mide y cómo se compara los parámetros que de alguna manera salen en tu equipo con los límites máximos determinados en la 375, ¿no? Ahora, este es por estrés por frío. Por eso es importante que el monitorista siempre sea analítico, sea objetivo, ¿no? No puedes decir, a mí me parece, no. Tienes que analizar bien, ¿no? Por ejemplo, la temperatura por frío, acá viene por clasificación de menos 26 a menos 28, de menos 29 a 31, de menos 32 a 34, de menos 35 a menos 37, de menos 38 a menos 39, ¿no? Entonces, por ejemplo, es importante también ver la velocidad del viento. Acá nosotros podemos decir, por ejemplo, la velocidad del aire, que tendrá las siguientes características: 0.25 para trabajos en ambientes no calurosos y 0.50 para trabajos sedentarios en ambientes calurosos, o 0.75 para trabajos no sedentarios en ambientes calurosos. Entonces, de alguna manera, yo al ver en mi tabla, yo veo, por ejemplo, el trabajo es, podríamos decir, para ambientes no calurosos, y entonces sería 0.25. Entonces, más o menos veo por acá 0.24, 0.25, me situaría acá, ¿no? Entonces, monitoreando mi temperatura, dependiendo, si por ejemplo me sale, no sé, menos 27, ya, entonces acá hace la intersección. 24, no, sí, por acá, porque está en kilómetros por hora, pero tenemos que transformarlo a metros por segundo, supongamos así. Entonces, te sale un periodo máximo de trabajo en minutos y cuánto es recomendable el número de descansos. Entonces, el monitorista ocupacional tiene que evaluar si es que está cumpliendo. Si supongamos, bueno, al transformar esto de metros a segundo a kilómetros por hora, supongamos así, me sale 24, entonces yo tengo que ver si es que el trabajador efectivamente por cada 55 minutos hace un periodo de descanso, y en una jornada cuántos descansos está haciendo. Si el trabajador no está cumpliendo con eso, entonces puede tener algunos problemas en su salud, en su desempeño, ¿no? Estimado Luigi. Y estamos Sí, llegando a la parte final del curso de la sesión bueno, la sesión 1, ¿no? Del día de hoy. sí, Nos quedaría un minuto, Luigi, para ir finalizando la transmisión del día de hoy. sí. Para terminar, los efectos del estrés térmico y el estrés por frío. El estrés térmico, por lo general, se genera calambres, deficiencia circulatoria muchas veces, deshidratación,
elevación de la presión muchas veces cuando la persona está hipertensa, también ha pasado casos, pérdida de electrolitos, y eso se puede ver cuando una persona está expuesta a mucho calor y después cuando entra en un ambiente de reposo siente un agotamiento increíble, ¿no? Estrés por frío, hipotermia, disminución del estrés manual, porque muchas veces afecta sus miembros, tanto de las manos, de sus dedos, ¿no? Y eso me ha pasado con varios de trabajadores cuando iban a Puno, a Cerro de Pasco, se le congelaba la mano y se endurecía, se engarrotaba sus manos, ¿no? Disminución de la circulación sanguínea, ¿no? Esos son los principales efectos que puede tener una persona expuesta a estrés térmico y estrés por frío. Genial. Bien, bien, Luis, entonces estaríamos llegando a la parte final del día de hoy sobre el curso de higiene industrial, ¿no? Así que los que están conectados, bueno, nos han hablado un poquito del tema del tiempo, recordar que a veces queda muy, muy corto, ¿no? La idea de estos cursos es justamente brindarles la información actualizada, y le agradecemos también al ingeniero Luis Hernández Troncoso. La segunda sesión se va a llevar a cabo pasado mañana, este miércoles, así que los invitamos nuevamente a que se puedan conectar a la misma hora, 7 de la noche, para la segunda parte del curso Higiene Industrial. Luis, ¿cuál será el tema a seguir en la segunda sesión, ¿no? Para los que están conectados el día de hoy y vuelvan a conectarse el Sí, miércoles. tocaríamos lo que es algunos factores físicos más y factores, agentes químicos, ¿no? Lo que son polvos, partículas, lo que es humo metálicos, ¿no? Pero también tocaremos algunos factores físicos como ruido, lo que es vibración. Como les vuelvo a repetir, o sea, higiene industrial es bien grande, bien amplio, ¿no? Este curso trata de dar unos lineamientos básicos. Genial. Entonces ahí está la información. Muchas gracias, Luis. Así que en pantalla estamos apreciando también acerca de la certificación y materiales. Pueden escribir al WhatsApp, ya al 951 42 88 84, el curso Higiene Industrial, ¿no? Justamente con el ingeniero Luis Hernández, ¿no? Y el miércoles continuamos con la sesión número 2, así que muy atentos, por favor, para seguir la hilación también del curso. Gracias, Luigi. Nos reencontramos el día miércoles también a la misma hora, 7 de la noche, para el desarrollo del curso, en la sesión 2. Ya, muchas gracias. Bien, amigos, antes de culminar, nuevamente ahí está la información correspondiente, ¿no? Acerca de la certificación, y no se olviden también de visitar la página web, muy importante porque nos están preguntando, quiero ver más cursos de seguridad y salud en el trabajo, SOMA, entre otros cursos, así que está disponible en la página encap.edu.pe. Pueden usar aquí directamente el buscador y encontrar el curso de su interés, ¿ya? Muchas gracias.